Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que esto es hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Buenas noches, tardes, lo que sea, porque no sabemos cuándo nos van a escuchar, porque este es el programa encantado de Ciencia al Chile. Embrujado, Es el maldito programa poseído. embrujado. Así es, el programa poseso de Ciencia al Chile, el que usted creyó que iba a escuchar hace como no sé cuántos miércoles, y no llegaba. Y no llegaba, porque resulta que la dragona de Lola se enfermó y luego se llenó de mocos y luego se les compuso la computadora y luego la vio un perro. No es cierto. No, y luego a Isaac se le ocurrió que ¿por qué no vamos a iniciar nuestra era de cirugía estética? Vamos a Yo no iniciarnos en este sé, bello hobby de en recurrir este al video bisturí. hobby. Exactamente, vamos a hacer nuestros primeros arreglitos, así se empieza. Yo creo que la siguiente temporada ya me van a ver así que bien estirado. No es cierto. Sí fue una cirugía, pero tranqui. Pero tranqui. No, pero Bueno, no estiraron nada, al contrario. más bien extirparon, pues. Estirparon cosas. Pero bien a gusto, ¿eh? Yo no sé, yo si tuviera el presupuesto, no habría nada que me detuviera en este universo, pero bueno, algún día. Si eres bello, así eres bello, ya No, deja sí, que yo no hay. estoy diciendo que no, Eres bello, como el pero es amarillo pollo. divertido. Como la, coraje, eres hermoso. Te lo juro por Dieguito Maradona. Pero bueno, No. así decía la anguila esto de Coraje el perro cobarde. Pero bueno. Pues, Chilivers, estimados Chilivers, por fin el episodio final de temporada iban a decir, bueno, estos flojonazos de primera se tomaron quién sabe cuántas semanas para poder grabar el episodio final de temporada y ahora se van de vacaciones. Queridos, los necesitamos vacaciones. Ojalá y nos pudiéramos ir de vacaciones a una playa paradisiaca o a un lugar en donde no tuviéramos nada que hacer, pero la triste realidad es que hay que seguir trabajando. Mira, olvídate de la playa paradisiaca, yo quisiera tener vacaciones, porque Pero no no, voy a tener, pero no, porque si es ¿por la qué? ciencia, porque es la ciencia, y a mi tesis no le interesa que sea Navidad, We Wish you a Merry Christmas, mi tesis le vale. Entonces, se tiene que seguir trabajando. De hecho, yo voy a estar trabajando todavía los 7 días de la semana, todas estas vacaciones. Entonces, pues bueno, Pero quería pero, posgrado, ¿verdad? Pero pero tenía queríamos ser posgrado. científico, ¿verdad? ¿En qué momento? Hubiera sido mejor stripper, qué sé yo. Sí, yo también a veces lo pienso y digo, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué estudié un doctorado? ¿Por qué la maestría? Tanto sufrimiento. Pero bueno, Pero bueno, cambio de tema. ¿Ya vieron los pescaditos? ¿Ya vieron los pescaditos? Los pescaditos. 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 los También los pescaditos. pececillos. Los pececillos. Y les traje a Gurrumino también. Saluden a Gurrumino. Hola. Ay, Romino tan azulito. Un azulito él. A lo mejor se estarán preguntando, porque a lo mejor están viendo el título del episodio. Mm, ¿Qué tiene que ver esto con el episodio? Y la respuesta es nada. nada. La respuesta es que ya los extrañábamos y como ya saben que a nosotros nos va a ver borragia, verborrea, pues imagínense. Verborragia. Sí, nos desangramos de Te verlo. cortas y te salen palabras. Ándale, exactamente. Verborragia. Y así la cosa. Y así la cosa. Bueno, Isaki, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que para algunas personas puede ser controversial, pero para otros es nuestra realidad. Entonces, para mí no tiene nada de controversial este tema porque mi existencia no es controversia y la que soporte. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la ciencia detrás del LGBT y no del movimiento en sí,
no tanto del movimiento de la comunidad en sí, más bien la ciencia de la homosexualidad, la atracción sexual diferente a la heterosexualidad. Y también, ¿por qué no? Vamos a hablar también de el género, de género diferente al género cisgénero. Ok. Entonces, Vamos a vamos a tener ir que definir un desmenuzando, montón de cosas, ¿no? Y este tema vamos a desmenuzar además muchas cosas. está súper trillado. Bueno, va a ver, no quiero decir que el programa vaya a estar trillado, no, más bien el tema ya está muy trillado porque está como muy de moda estar hablando o fingiendo o Ujú, poniéndole definiciones que no son a las cosas, ¿no? Entonces es ujú, como muy, muy importante para nosotros, como empezamos, lo platicaba Isaac, a los patrones. Este, empezó esta temporada con la parte de identidad, que es un mosaico fluido y que en ese episodio con la querida próxima a ser maestra, Berna Juliet, qué fuerte. este, de maestra en ciencias, no Ujú, cualquier cosa, ¿eh? ujú, Platicábamos acerca de cómo los episodios de la vida y cómo las vivencias, todas estas experiencias, pues van formando tu identidad, ¿no? Y a la hora de un caso como los que vamos a platicar hoy, que se juzgan de manera tan ruda y tan poco sensible, porque a ujú, final de cuentas esta parte de la homosexualidad o la bisexualidad o la transexualidad o como se diga todo esto, es solo una característica de las muchas que forman a un humano. ujú, No es claro. más, no te define como persona, no te define como O bueno o no te da malo, un valor no te intrínseco. agrega ni te quita Ujú, absolutamente nada, solo es una característica, como el color de cabello, el color de ojos, el tono de piel, es una ujú, característica más, ¿no? Inclusive ujú. el tono de la voz o, vamos, la Sí, inteligencia, es algo más, ¿no? Algo y más. lo que quisiéramos todos es que fuera ese el caso, ¿no? Yo creo que nos encantaría que esos temas estuvieran suficientemente normalizados y suficientemente integrados en la conciencia social de la población como para que no sea algo como de, "Oh, De espantarse, ¿no? Como agarro de mis espantarse. perlas". Ajá, exactamente. Agarró mis perlas. Pero creo que vamos muy bien en este tema. Yo una vez tuve oportunidad de platicar con una persona, con un profesor gay ya más grande, como de 60 50 años, y él me dijo, es que algo que yo veo muy positivo en las generaciones es que, por ejemplo, ya no se está usando tanto eso de que las personas gays se casen con una pareja heterosexual, como por la presión social. Y digo, pues sí, es que eso antes era lo normal, lo común, lo esperado. Y también, por ejemplo, hoy en día que la apertura de los temas LGBT están más a flor de piel, está todo más, pues está más open. Yo veo las diferentes adolescencias LGBT que pueden tener, pues los adolescentes LGBT, vaya la redundancia, hoy en día contra la mía, por ejemplo. Entonces, aunque no han pasado tantos años, yo tengo 15 años, ¿verdad? Y yo los tengo Eh, mentales, yo no sé tú, pero entonces, sí, o sea, no ha pasado tanto tiempo, pero yo sí veo una diferencia en la aceptación de estos temas. Y pues ahora sí que la que soporte, ¿eh? O sea, a quien le parezca y a quien no le parezca, y aunque digan, ay, es que nos están metiendo los temas gay por todos lados y quieren pensar en los niños y no sé qué. Pues yo les digo a eso, sí, estamos pensando en los niños, pero también estamos pensando en los niños LGBT. Entonces, los niños LGBT también merecen ser incluidos, etcétera. Pero bueno, de eso no va tanto el giro de este episodio. o sea, vamos a El- hablar de otras cosas, de eso no. Ujú. Pero sí queríamos poner así como un pequeño antecedente de por qué estamos hablando de esto y porque es muy importante la integración de este tipo de temas. Y además, creo que es un tipo de tema en el cual hablar de ciencia nos ayuda a desarrollar empatía, nos Sí. ayuda a entender, porque muchas veces las homofobias, transfobias, LGBT-fobias en general, algunos casos, no todos, pero en algunos casos, esto proviene de ignorancia, de no saber,
de pensar que es una elección, vamos a desarrollar eso más adelante, pensar que shalala, shalala, que si entonces son esto, entonces son esta otra cosa, ideas preconcebidas que cuando nos acercamos a la parte científica nos damos cuenta que no son correctas. Y aquí algo que, bueno, para ponerle un poquito más de push a esta parte de que la ignorancia provoca todo este tipo de sesgos, ¿no? De opiniones malavidas, ¿no? La parte de la Ujú, ignorancia, no se ofendan, o sea, de verdad, la ignorancia es un estado temporal. Hasta que ujú, uno quiere y empieza a buscar los datos y se da la tarea de analizar los estudios ujú, que se están presentando y decir, bueno, es que este estudio presenta este sesgo, ¿quién lo hizo? La ujú. arquidiócesis de no sé quién, ¿no? Ajá, O sea, y ya dices, sé que güey, o el sea, pues fray, quién sabe quién. obvio que Ajá, va a tener un sesgo porque tiene un punto que probar, ¿no? Pero aquí no queremos probar ningún punto. Aquí lo que ujú. queremos es ofrecer la información ¿Qué hay? que hay y que tiene una metodología de obtención que no Ujú. tiene sesgo, que no está cargado hacia un lado o hacia el otro. Ahora, creo que un punto bien importante de recordar es que, pues, aquí en Ciencia al Chile somos bien criticones Ah, sí. y somos críticos, somos de pensamiento crítico y nadie se salva y eso incluye a la información, a las fuentes que nosotros consultamos. Mm. Porque una realidad que les voy poniendo en la mesa desde este momento es que la ciencia no siempre ha sido neutra, no siempre ha sido benévola con la comunidad LGBT Y con muchos otros y temas con también, muchos ¿eh? otros temas, y con muchos otros temas. Se ha utilizado como este pretexto de que lo dice la ciencia para Ujú. Para hacer, discriminar. para discriminar y para tener, este, Ujú. pues, acciones reprobables, ¿no? En muchos sentidos. Exactamente. Pero es que a final de cuentas ahí hay que tener bien puestos, bien paraditas las antenas, bien puestos los ojos para observar que la ciencia la hacemos humanos. Exactamente. Entonces, Exactamente. Y ahí es donde si ya te pones a desmenuzar mm, la información que hay con un ojo crítico, no nada más de porque está publicada, pues debe ser de la verdad. verdad debe ser verdad, te das cuenta que no, que hay muchas cosas que dices, este güey qué, o sea, este qué, porque está diciendo esta pendeja, etcétera. Pues yo creo que vamos le dando, ¿no? Vamos le Ahora sí dando a a la carnita del tema. Isaac, yo tengo una pregunta inicial, o sea, Ujú, aquí hay un debate súper fuerte, ¿no? ujú, Hay gente que se dedica a hablar en foros públicos y en redes sociales alegando que las personas homosexuales se hacen ujú. homosexuales O eligen. o eligen ser homosexuales por algún motivo, ¿no? Porque los tocaron de chiquitos, porque tuvieron Ujú, alguna experiencia, porque qué sé yo, ¿no? Mil pretextos. Y hay otra corriente que dicen que ya nacen. ujú. Entonces, ¿de dónde hay evidencia de qué cosa? En tu investigación, ¿qué Ajá. encontraste? Pues mira, para empezar, aquí es donde podemos irnos como históricamente de qué es lo que ha estado pasando con esos temas LGBT. Eh, pues empezando a hablar sobre homosexualidad. ¿Se hace o se nace? Es la pregunta como clave que se va a desmenuzar en el episodio de hoy. Les voy a dar un spoiler. Se nace, se nace. Pero ahorita, o sea, por si querían saltarse a la conclusión, se las doy de un momento. Se nace. Y no es una elección, ni es algo así como que, ay, hoy me visitó la de la homosexualidad y me preguntó que si quería ser jotrón. Y yo le dije, sí, sí quiero. Obviamente no. Güey, o que Chihuahua con helada, ya se me olvidó lo que te iba a decir, era algo serio, pero me imaginé a la Ladita así de que Ujú. quiere ser mariposa como yo. Chale. No, no, Cancelen picheo. ahora en este momento. Ah, Y lo siento, güey, también en mi imaginación salió la alegoría de esta película de La Roca, el del lado de los dientes. ah, sí. Güey, así, o sea, que llegó el Sí, tipo sí, así sí. todo musculoso y la sala ¿Quieres así que roto? quiere ser joto.
O sea, güey, Ah. no. Oigan, O sea, Lola tiene permiso de decir malas palabras LGBT. Yo se lo otorgué. Como LGBT oficial, yo se lo otorgué, ¿eh? lo siento, es nada más por motivos del programa. Regularmente no es así. Lola tiene permiso y modo. Cualquier Pero es cosa que, vienen conmigo. no, lo que pasa es que hoy yo represento a la gente que no tiene idea de estas cosas. Güey, yo también me incluyo ahí, o sea, me falta mucho por conocer, pero son como los comentarios regulares que escucho y digo, ay, Sí, Dios, ya pero llévatelo. pues para eso estamos. Mira, yo creo que regresando a esta pregunta que tú hiciste de que, ay, es que la gente dice que porque te toquetearon de chiquito, que porque te traumaste, que porque no tenías papá, que porque no sé qué. Creo que ahí estamos partiendo desde una idea errónea, preconcebida, que a lo mejor no nos damos cuenta, que es que la homosexualidad, según esos argumentos, debería ser algo erróneo, un problema, una deficiencia, algo que surge a raíz de que te pasó algo, cuando este no es el caso, no es el caso. O sea, tan no es el caso que la homosexualidad es algo natural, inherente de la naturaleza humana, porque es que lo tengo que decir así, o sea, es que suena así como de, ay, qué hueva, pero es algo que no se ve nada más en la gente y me refiero al humano. Hay animales, y me refiero a mamíferos, me refiero a aves, Peces. peces, que tienen relaciones del mismo sexo, Entre individuos del mismo sexo. entre individuos del mismo sexo. Y obviamente la sexualidad humana tiene varios niveles más de complejidad que la sexualidad o la reproducción de un animal que no es, pues no tiene el nivel de complejidad cultural como nosotros lo tenemos, pero es un fenómeno, la homosexualidad es un fenómeno que está presente en N cantidad de especies y que además está presente en todos lados. Espérate, a ver, y también para aclararles, un fenómeno es un evento, Ajá, un evento, no, un no un hito, fenómeno de... no un fenómeno de que así, Ajá, no, a eso no. ajá, exacto, un evento, es algo que ocurre en la naturaleza. Y me refiero a, obviamente, humanos, me refiero a primates no humanos, o sea, chimpancés, gorilas, mm, pingüinos. Me acuerdo que había una pareja, no me acuerdo en qué zoológico, muy famosa de una pareja gay de pingüinos, o sea, dos pingüinos machos que adoptaron un huevo. Este, que adoptaron un huevo de, pues que alguien abandonó y era de que la pareja gay de pingüinos. Hay leones, leonas, ¿qué más? O sea, hay evidencia de que es algo que ocurre en la naturaleza por sí mismo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa que algo ocurre en la naturaleza? Es que es algo que evolucionó, es algo que es parte de la evolución que ha de ser suficientemente lógico en la evolución como para que se encuentre en el reino animal, en múltiples áreas del reino animal. Uh, o sea, es como te explicas evolutivamente que existe parejas del mismo sexo, digamos, en peces, en humanos, etcétera. Es porque se evolucionó, es porque la homosexualidad debería de conferir entonces alguna ventaja evolutiva. A ver, Tiempo. Y dinos. a ese fenómeno evolutivo se le llama convergencia evolutiva, es decir, Así llegar es. al mismo resultado por diferentes mecanismos en diferentes tiempos. Es como, Bueno, ujú, bueno, ese podría ser convergencia, pero no sabemos si realmente es convergencia, que todos hayan llegado a la misma conclusión por diferentes caminos, o si realmente a lo mejor la homosexualidad evolucionó antes de que se diferenciaran las diferentes especies animales, que sea algo todavía más inherente de la naturaleza, o sea, más atrás, todavía más un rasgo atrás. más antiguo, dices. Exactamente, así como la reproducción, es algo que es más Mm, antiguo que el humano, es más antiguo
La que los reproducción sexual, ¿te primates, la refieres, reproducción no? sexual, exactamente, la O sea, que reproducción antes ya sexual. había reproducción asexual. O sea, esto es importante. A ver, vamos a explicarlo un poquito, porque la reproducción asexual quiere decir que no hay dos individuos que crucen sus genes. Ujú, ¿Ok? O sea, no hay un macho y una hembra, no hay un hombre y una mujer, sino una reproducción asexual puede ser por esporulación, o sea, ujú, que se generan esporas, o sea, cachitos de una misma célula, se dividen y todas las células tienen la misma información que ujú. la célula Básicamente madre. son clones. La mitosis también es una parte es una forma de reproducción asexual en algunas especies, que sobre todo ahorita en los microorganismos, ¿no? Ya Ujú, ahorita no se presencia mitosis en un organismo multicelular, o sea, de que se produzca un pez igualito a otro pez, ujú, no, pero las células regularmente se siguen dividiendo por mitosis para ujú, crecer, para regenerar piel, para regenerar hueso, ujú, para que al pescado que le mordieron una aleta, pues la vuelva a regenerar, para la lagartija que se le mochó la cola, pues también la vuelve a ujú. regenerar por medio de mitosis, ¿no? O sea, esa es la manera en la que, la más conocida, en la que se reproduce La de más manera antigua, asexual. la más primitiva en el sentido de que incluso los seres vivos, pues multicelulares, nuestras células individuales lo siguen haciendo. Lo siguen usando. Eso no significa que nosotros nos reproduzcamos de forma sexual. Entonces, así como la reproducción sexual, es decir, cuando dos gametos, o sea, dos células sexuales O sea, que se tienen la mitad juntan. de la información y la mitad de la información y Ujú, se juntan para tener completa esa información. ujú, y generar, en vez de un clon, generar un producto o un nuevo individuo que tenga una mezcla de características de ambos padres, digámoslo así. Sí. Entonces, parece ser más bien que la homosexualidad es algo inherente, no tanto que todos hayamos llegado a la misma conclusión O sea, que no es una convergencia de, evolutiva, sino que viene desde más atrás. Pues estaba, entonces, bueno, entonces aquí lo que quieres decir, creo yo, corrígeme si estoy equivocada, es que la parte de la homosexualidad es un rasgo que viene de mucho más atrás que la reproducción sexual, ¿no? o más bien es parte de la reproducción sexual. O sea, es parte de, Ok. no se sabe con certidumbre si evolucionó al mismo tiempo o uno fue antes o el otro, pero es parte de. Lo que sí es que es más antiguo que, por ejemplo, la evolución de las diferentes especies que hoy vemos en el reino animal, por ejemplo. Ok. Entonces, empezando por ahí, pues ya un tache para estos que dicen, es que van en contra de la naturaleza, que no sé qué. No, no se va en contra de la naturaleza porque es algo que ocurre en la naturaleza. Y que además, eso es hablando de animales, pero además, hablando en humanos, hay registros de homosexualidad en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los tiempos. O sea, no es como que a alguien se le ocurrió, es algo que parece ser que es parte de. Hay una estadística más o menos que dice que entre el 6 y el 12% más o menos de la población eh, es homosexual o tiene una orientación sexual diferente a ser heterosexual. Entonces, ¿Esos números de dónde los sacaste o cómo los sacaste? pues es que está publicado, les vamos a pasar los links. Ok. ¿Cómo se dice? Es un survey que se hace, ¿Una es encuesta? una encuesta y es un metaanálisis más bien es un metaanálisis de encuestas que se han hecho. Ok. Probablemente, Un metaanálisis es cuando tomas todas y las comparas y ves qué metodologías son válidas y entonces sacas ujú, como tantas coincidieron, tantas no coincidieron, tantas dicen eso, ujú. tantas dicen lo otro. Y dentro de las publicaciones científicas, los metaanálisis son los que tienen más Peso. evidencia, más peso Ujú. de todos los tipos de publicación. Probablemente yo pienso que ha de ser más, porque obviamente tú cuando haces un survey a una población que está vulnerada y le dices, oye, ¿eres jotrón? Pues yo te voy a decir, ¿quién pregunta? O te voy a decir, ¿Qué te importa? no. O te voy a decir, no, ¿cómo crees? En la vida. Entonces yo pienso que a lo mejor está subestimado ese número, pero pues evidentemente no es poquita gente, o sea, no es de que algo que pasa en dos personas, o sea, no. No, porque hay estadísticas que
porque sí mencionan que son 2% solamente de la población. O sea, a ver, yo ahí también quisiera hacer algo, o sea, porque 2% se oye poquito, No, hombre. pero ¿cuántos millones de personas representa eso? Ujú, O sea, ujú. sí, bueno, tal vez no son los 220.000 millones de personas que existen en todo México, pero vamos, o sea, son bastantes Sí. personas. Un 1% de eso, un 2% de eso, es un buen de personas. Ujú, Y francamente, aunque si fueran dos, siguen ujú. siendo ¿Y es lo que? personas, ¿no? Siguen siendo Ujú, personas. Entonces, el hecho claro. de tener estudios que puedan ayudarnos a entender todo esto, pues me parece muy, muy importante, ¿no? No. Sí. Bueno, sigámosle. Entonces, a ver, Isaac. Mm, Pero estábamos hablando, o sea, que esto tiene que ver con la reproducción sexual, que puede ser una característica o un rasgo que sea muchísimo más antiguo, tanto como la reproducción misma, o sea, la parte de Ujú, la reproducción asexual fue la primera que salió. También existe de que pues varias especies desarrollan o tienen este tipo de rasgos, de ujú. características, y que pues entonces, o sea, de no natural no hay absolutamente nada, ¿no? Exacto. Ahora, la parte de los registros históricos, bueno, los registros históricos son muy claros, la parte de, en todos los griegos y toda la parte de los Ujú. romanos y todo eso. Me da mucha risa que es como de, eran grandes amigos, Ujú, ujú. vivían juntos, se iban de vacaciones juntos, iban a la guerra juntos, no tenían esposa, eran grandes amigos, chica, ahí había más que amistad. Pero bueno, sí, entonces yo creo que a lo mejor ese es un buen punto para hacer un paréntesis y empezarles a escupir definiciones, porque estamos hablando de LGBT, homosexualidad, etcétera, pero nada más quisiera como hacer un paréntesis para dejar cosas claras. La comunidad LGBT, pues es un grupo de personas que pertenecemos a una comunidad de diversidad de orientación sexual y de género. Entonces, ¿Qué es la ah, diferencia entre una y otra? son dos cosas completamente diferentes. Bien. Y a lo mejor esto es a veces un agente confusor de que la gente no sepa qué es una cosa u otra. Porque dentro del LGBT, LGBT significa L de lesbianos, G de gays, B de bisexuales, T de trans y además hay otras letras. Q de queer, I de intersexual, A de asexual, etcétera. Por eso está LGBTQ más. Y a lo mejor, LGBTIQ más, ajá. ¿no? Sí, o sea, son unas siglas muy, o sea, son muchas siglas y a lo mejor la gente dice, ay, pues qué payasos, o sea, qué ridículo es eso de que agreguen, pues es que no es ninguna ridiculez porque básicamente es un conjunto donde queremos incluir a todas las personas que se salgan del canon de que sea heterosexual o, o que sea cisgénero. Es cisgénero. Ahí vamos a esa cosa. Ok, Entonces, ahorita estamos hablando de sexualidad, de orientación sexual. ¿Qué ok. es orientación sexual? Es tú como individuo, ahora sí que qué se te antoja. Ahora sí que a ti que te atrae, que te mueve el petate. Entonces, El hot dog o la pizza o el la hot dog, quesadilla. el hot dog o la quesadilla. Entonces, O los o dos. ambos o ninguno. O ninguno, O sí, porque también están los demisexuales, los asexuales. Ujú. Esa es verdad. A lo mejor lo que te gusta a ti es la quesa hot dog, etcétera. Una quesadilla con un hot dog, etcétera. Hay en la viña de este señor, hay de Pues hay todo en para este mundo. todo, pues qué chihuahuas, Sí. ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Hablando primero de la parte de orientación sexual. ¿Qué es orientación sexual? Esto. ¿Qué es lo que a ti te atrae para una relación sexoafectiva? O sea, una relación íntima puede ser, o para una relación amorosa de tipo emocional. Ahora sí que básicamente, ¿quién quieres que sea tu pareja o tus parejas? Este, Eso significa orientación sexual. Ok, Y mucha gente lo denomina como preferencia sexual. ok, ok. A mí no me gusta decirle preferencia sexual. Te voy a decir por qué. Porque preferencia suena como de, ay, pues es que yo prefiero el helado de chocolate
sobre el helado de vainilla, pero es así como que para mí la palabra preferencia se me hace así como un gusto, o se me hace así como casi a lo mejor una elección de que no, pues es que yo prefiero esto que es, o sea, sí es una preferencia, pero se me hace demasiado simplista decirlo como, pues es que yo prefiero, o sea, no es que yo prefiera nada más, no es como que yo elegí preferir, no es como que algo me impuso esta preferencia por mi cultura, es que a mí me gusta, a lo mejor digo, yo prefiero comer cosas saladas porque comían cosas saladas en mi casa, es a lo que estoy acostumbrado. Ese no es el caso. O yo prefiero Mm, la comida mexicana, pues porque soy mexicano, que la comida, no sé, china. O a lo mejor un chino va a decir, no, pues es que yo prefiero la comida china. No es una preferencia, la preferencia sexual es una orientación sexual. ok. Porque no es algo que tú prefieras por dónde naciste, por cómo te criaron, etcétera. Tú Ya, es que naciste así. entonces el hecho de decir preferencia implica como un moldeado previo, ¿no? Una idea Exacto. preconcebida, pero al final de cuentas son ideas introducidas. Y cuando Ujú. hablas de orientaciones, ¿hacia dónde te mueves? Tú es como la brújula Ajá. apunta de manera certera hacia el norte por su misma Así es. condición de brújula, ¿no? Exactamente, Ya, exactamente. Entonces, mi orientación sexual es para allá o para allá. O también es válido que la orientación sexual puede variar, puede ser un rango. Un fenómeno bien interesante en la biología es que, bueno, ya lo hemos platicado muchas veces, que al ser humano le gusta todo meterlo en cajitas, ujú, en definiciones, en qué eso es es esto verdad. o es esto. Así nos gusta a nosotros ver el mundo, pero la realidad cuando lo estudiamos no es así. La realidad muchas veces es como un espectro, como un difuminado de una cosa a otra. No hay esas líneas tajantes tan marcadas. Y Ujú, ese es el caso para muchas cosas, incluyendo la sexualidad y el género. ok. Entonces, por ahí hay un test, que no me acuerdo de quién se llama, quién lo desarrolló, que más o menos te dice como que dentro de tu espectro de ser completamente heterosexual, es decir, sentir atracción por el género opuesto al tuyo, a Ujú, ser completamente bisexual, digo, o ser completamente homosexual, o sea, sentir atracción por tu mismo género o tu mismo sexo, pues todo lo que hay en medio, los diferentes tonos de bisexualidad y además los diferentes tonos de asexualidad. Entonces, güey, eso está bien interesante. Encuéntralo y ponlo en las ligas. sí, se los vamos a compartir. Es así un test así X, o sea, tampoco crean que es de que, oh, sí, el test desarrollado por la NASA, pero está interesante, pues. Este, eh, pues, ¿qué es esto? Como este rango. Digamos que de un lado tenemos a la heterosexualidad, que es yo tengo mi propio género, mi propio sexo, y si soy heterosexual, me atrae el sexo opuesto al mío. Es decir, si a lo mejor mi género y mi sexo es ser hombre, si fuera heterosexual, me atraería una mujer, lo que yo perciba como una mujer. Eso es ser heterosexual. Ok. Del otro extremo está ser homosexual, que Ujú, es, que es yo tengo mi propio sexo, si yo fuera homosexual, si yo mi sexo y mi género es ser hombre y soy homosexual, me atraería entonces un hombre o lo que yo perciba como un hombre. Eso es ser homosexual. Y lo mismo para las mujeres, o sea, viceversa. ok, o sea, por Y ejemplo, la mujer, a mí me gustan, si yo fuera homosexual, a mí me gustarían solamente las mujeres. ajá, si fueras completamente homosexual, Ok. Y heterosexuales, yo soy mujer, Lola mujer, le gusta Oscar, hombre. ajá, exactamente. Entonces, pero entre estos dos El extremos, in-between, en el in-between hay pues un muchos rango. tonos, hay un rango. A lo mejor puedo decir, es que a mí me atraen ambos géneros, lo que yo percibo como hombre y como mujer, 50-50. No tengo una preferencia uno sobre otro o no tengo una predisposición uno sobre otro. O a lo Ujú, mejor digo, es que me atraen ambos géneros, este, me pueden atraer ambos géneros, uno igual al mío y otro opuesto al mío o diferente al mío, ujú. pero en diferente proporción. A lo mejor yo digo, sexualmente me atraen ambos, pero afectivamente solamente tengo atracción por uno u otro.
puede ser también. Híjole, qué interesante eso, porque ahí es como separar lo afectivo de lo sexual y eso es algo que yo creo que no hacemos de manera común, ¿verdad? O Sí, o bueno, sea, es algo que sucede. Creo que ahí sí hay tonos de cómo la sociedad maneja esto, ¿no? sí. Que a fuerza, si tienes una relación sexual, a fuerza te tienes que enamorar, lo que sea. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero, o a lo mejor dices 20, 70, 20, 80, 30, 70 de un género u otro, etcétera. Entonces, es así como hablar como de ese rango de homosexual a heterosexual y en medio está todo el rango de la bisexualidad. Que las personas bisexuales, existe un fenómeno que se llama bi-erasure o borrado de las personas bisexuales, en el sentido de que la sociedad hay mucha bifobia, incluso dentro de la comunidad LGBT, de personas que rechazan la identidad de las personas bisexuales porque dicen, ah, no, es que tú dices que eres bisexual, pero más bien eres gay y que no te aceptas. O estás confundido, lo que sea. Yo pienso, ¿Cómo? O sea, a pero la ver, misma comunidad sí, diciendo o negando la bisexualidad, o sea, pero sí, es un acontecimiento que el borrado de personas bisexuales, y no nada más la comunidad, o sea, en general en el mundo, ujú. fuera de la comunidad, donde casi no se les da visibilidad, ¿no? Porque ponte tú en los zapatos de una persona bisexual, dices, como que en bono con los heterosexuales, pero no soy suficientemente heterosexual para ser heterosexual como ellos, Pero tampoco eres pero suficientemente homosexual para embonar con los homosexuales. Entonces, ala, qué es así, gacho, ni de aquí ni de allá, ¿no? es estar como exactamente en ese de que, uy, como que no embono con estos, porque para los heterosexuales soy gay y para los gays soy heterosexual, pero no soy ninguno de estos dos. Entonces, muy mal. Pobre. Entonces, es para también que hagan reflexión de que las personas e incluso yo pienso, y esto no hay evidencia, ese es pensamiento de Isaac, yo pienso que la cantidad de personas bisexuales es mucha más que las personas homosexuales, por ejemplo, Sí, simplemente por la cantidad de rango que hay. O pues sea, sí, claro, eso me sorprende un chorro, o sea, como que rango. O sí, sea, o sea, todo este rango de orientación sexual, o sea, yo pienso, la obviamente pansexualidad está ahí también metida. ahorita vamos con esas otras. Ay, Ujú. es Es mucho. que está complejito este tema, está muy complejo. Sí, es mucho. Y eso que nada más hemos dado definiciones, ¿eh? O sea, no nos hemos metido a la biología. Uf, Entonces, hablamos de este rango, digamos como que veámoslo como un arco iris, ok. este rango, o de un lado a otro. Ujú. Ahora, hay tonos de esto, que si le aumentas la intensidad, le bajas la intensidad, y ahí es donde entran el otro tipo de orientaciones sexuales, que pueden o no estar relacionadas con el género de la persona que tú percibes. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, entra todo el rango de ser asexual, todo el rango de ser pansexual, etcétera. Vámonos desmenuzando así como el pollito. Vamos a empezar con el rango de la asexualidad. ¿Qué significa ser asexual? Asexual significa no tener una orientación sexual o una preferencia, pongámoslo así, aunque no me gusta tanto decirlo así, definida, en el sentido de que, pues, en términos muy burdos y muy coloquiales, pues no se me antoja ni uno ni otro. No se me antoja ni uno ni otro. Digamos que eso se podría definir como asexualidad, pero obviamente regreso a lo mismo, en la viña del Señor Pues hay de todo. hay de todo. Y eso también es un rango. Eso también es un rango. Entonces, una persona que sea asexual no significa que no tenga líbido. Sí puede tener líbido. Ese es un punto importante. A lo mejor no tengo atracción sexual por uno u otro género, por ninguno de los dos, pero eso no quiere decir que yo no sea una persona con líbido, con deseo sexual, Que que no no, seas, que no tengas. ajá, o sea, ser asexual No significa que no tengas líbido. no significa que no sientas placer sexual.
que no puedas Ok, tener placer sexual. ok, solo nada más no te llama la atención tener sexo con uno u otro. O O no te llama la atención tener sexo con, pues, con ninguno, con no, nadie. no, con nadie, Ajá. o poquito, o pues esos tonos, como de más o menos, menos o más. Y dentro de este rango de la asexualidad existe la demisexualidad. Una persona demisexual, bueno, mejor ahorita regresamos con los demisexuales, pensándolo bien. Ok. Bueno, porque ahorita voy a hacer una aclaración. Entonces, tenemos los asexuales que no sienten una atracción sexual por un género u otro, que no sienten una atracción sexual por un género u otro. No es que les dé igual, no Solo es no que sienten esa solo atracción no y ya. sienten esa atracción, no significa que no tengan deseo sexual. Ahora, del otro lado, tenemos a las personas pansexuales. ¿Qué Le tiran significa? a todo lo que se mueve. Pero eso no significa que sean promiscuos. Ok. Pansexualidad, te digo, no tiene que ver con qué tanto libido tenga alguien o no. Ya, muy bien, muy buena aclaración. No tiene que ver con que si, o sea, porque uno piensa que las personas asexuales están en su casa así sentados, de que aburridos en la vida y que son mustios y lo que sea, pero no es el caso, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Y a veces las personas piensan que las personas pansexuales, pues no, pues estos andan nada más viendo a ver quién se deja. Y no, no tiene que ver la libido con con que si eres asexual o si eres pansexual. Pansexual, pan, la palabra pan significa todo, como Como pangea, panorámica. como panorámica, como pandemia, como pangea, así cuando todos los continentes Todo. estaban Junto. juntos, era Ujú, la pangea. ujú. Pansexual significa que tienes atracción sexual hacia todos los géneros. Ya. Y esto es diferente a la bisexualidad, en el sentido de que una persona pansexual no nada más siente atracción por su propio género o por el género opuesto, sino por todos los géneros que hay. Porque han de saber, pequeño spoiler de cuando hablemos de género, hay más de dos géneros. No Ok. nada más hay hombre y mujer. Entonces, una persona pansexual puede ser una persona que siente atracción por todos los géneros. Entonces, en diferente intensidad, obviamente, como todo esto es un rango. O sea, no quiere decir que a todos igual, ¿no? Ya, 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 ya. Entonces, entonces, digamos que de un lado tenemos la asexualidad y de otro lado tenemos la pansexualidad. Entonces, ¿dónde entran las personas demisexuales? Porque cuando uno ve la definición de demisexual, dice, pues que esto no es lo mismo que pansexualidad. No. ¿Qué significa ser demisexual? Significa que tu atracción sexual o tu atracción hacia una persona es independiente de su género. Tú te enamoras de una, o tú tienes atracción de una persona independientemente del género que tenga. Pero ¿y eso no es ser pansexual? Exactamente esa es la confusión. Ok. Entonces, ahí te va la diferencia. Ok. Una persona demisexual, para poder sentir atracción sexoafectiva, es porque se enamora de una persona o porque conoce a una persona y, se, y a esta persona es con la que quiere tener relación por la persona, independientemente de su género. Hay un, el otro día, bueno, el otro día, hace mucho tiempo, le estaba platicando y explicando esto a mi mamá. Y ella encontré un ejemplo bien chistoso que yo no me había dado cuenta de esto. No sé si han visto la serie de La Casa de las Flores. Sí. Es una serie bien chistosa. La Sí, primera sí, está temporada, chistoso. La primera temporada está muy buena. las demás ya no tanto. Ay, Pero Paulina de la Mora tiene una pareja que es trans, Paulina de la Mora, ah, su sí. ex esposo, Ahora es su pues ex esposa. ahora es su ex esposa porque es una persona trans, pero Paulina sigue enamorada de su ahora ex esposa. Ok. Entonces es como, o sea, no es que Paulina sea pansexual, no es que Paulina le atraigan todos los sexos,
Es o no es, demisexual. es demisexual es un ejemplo de demisexualidad en el sentido de que ella está enamorada de esta persona, independientemente de su género. ¿Me Ya. explico? Sí, 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 sí. Sí, es más como bueno, es el enamoramiento per se, o sea, ya para poder tener algo relacionado con el sexo tiene que estar enamorado o enamorada o lo que sea. Entonces, en este sentido de la palabra, la demisexualidad podría ser como un tono de asexualidad, Ya, porque asexual es que no tienes atracción a algún sexo, pero si a este le agregas que si tienes atracción, pero para una persona, pues digamos que la demisexualidad entra dentro del rango de la asexualidad. Y así nos podríamos ir 20 horas explicando todas estas diferencias, toda esta diversidad sexual que hay. Pero creo que estos son a grandes rasgos lo más como común, que es ya. homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, asexualidad, demisexualidad. Obviamente hay muchos, pero si no nos vamos a tardar aquí 1 millón de años. Y lo más importante es que digamos, casillas, definiciones, no es por encasillar, es porque tú cuando eres una persona de una minoría y ves que hay una palabra que pueda describir tu forma de sentir y tu forma de ser, te da, te da un sentido de pertenencia. Sí, fíjate que sí, o sea, digo, ya Ujú, independientemente de las cajitas en las que los humanos nos gusta meter a las cosas e inclusive a las personas, ujú, el hecho de tener una palabra que te represente, que te hable, ujú. con la que te identificas, eh, eso te aliviana, ¿no? O sea, te Sí, hace sentir como que, ah, por fin yo pertenezco a esto, yo no soy estoy esto, solo. no estoy, exacto, no estoy Ujú, solo, sola. Entonces, sí es como bien importante tener este tipo chale, yo no le había dado la importancia que tiene, de ujú, verdad. O sea, gracias por explicarme esto porque es muy confuso, ¿sabes? Y en ocasiones, pues lo único que no quieres es lastimar a la persona que tienes enfrente. O ujú. sea, y el hecho de no tener el conocimiento, tener estos conceptos claros, muchas veces nos lleva a cometer errores garrafales, o sea, no intencionados, pero pues eso qué importa, de todos modos la persona se ofendió y dices, Ujú. ay, güey, o sea, no debería ser así, pero bueno. Muchas gracias por aclararme todo esto, Isaac. Oye, No por pero, nada, cuando gusten. Pero vamos a la ajá, ciencia. exacto, vamos Vamos a a la ver la parte de ciencia. la ciencia, o sea, por qué dices que se nacen? O sea, ¿cuál es la evidencia científica que respalda esta afirmación? O sea, Sí. ¿por qué no es esta cosa de que, bueno, pues es que tuvieron un incidente cuando eran más jóvenes y entonces eso les marcó y decidieron que pues que eso era lo que les Ujú, gustaba y como no conocen otra cosa, pues se fueron por ese camino, ¿no? ujú, O ujú. porque Que el eso está mal, argumento es, que eso está, es un error. Ajá, pues es que sería como condicionamiento, ¿no? O sea, ajá. Ahí digo, les va. Ahí les va. Les voy a ir soltando así la sopa por partes, porque así me gusta el chisme. Nada más que sí hay que empezar por un pequeño paréntesis, que la ciencia, obviamente les voy a presentar estudios, pero la ciencia no siempre ha sido benéfica, no siempre ha sido benevolente, no siempre ha sido neutra con este tipo de estudios. El ejemplo más claro de esto es la investigación que se hizo en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial ah, con las chirrión, personas. Sí, sí sabían que habían campos de concentración de personas LGBT, de personas gay. ¿qué? Claro, también la persecución nazi fue contra las personas LGBT, fue contra los hombres y las mujeres gay y lesbianas. De hecho, hay un símbolo que hoy en día la comunidad se ha apropiado, que es un triángulo rosa, que originalmente ese triángulo rosa era el que les ponían en su pijama de rayas a las personas gay, los nazis. Entonces, nos hemos reapropiado de ese símbolo como un distintivo de la comunidad, pero originalmente era un símbolo de odio. Ay, no, no puede ser. Entonces, durante la Alemania nazi habían campos de concentración donde tenían a personas gay y se hizo investigación, pero vamos a hablar de investigación con comillas, porque no tenía nada de ética, para entender
para entender a la homosexualidad con la finalidad de erradicarla, porque se partía de la idea de que estaba mal, de que era una desviación, que era una enfermedad. Entonces, ellos querían erradicar a los homosexuales. Entonces, ¿Quién va a hacer ya, música? ¿Quién va a ser entonces, artista? entonces, querían erradicar a los homosexuales y para poderlos erradicar querían entenderlos, pero iban ya con unas ideas preconcebidas. Por ejemplo, estaba esta idea de que, no me acuerdo, o sea, un ex cientificucho nazi, que quería justificar a huevo que los cerebros de las personas gay eran más pequeños, que eran inferiores. O a huevo querían justificar que la orientación sexual diferente a la heterosexualidad era una desviación, era una enfermedad, era un error. Entonces, justificando eso, es que puedes justificar hacer barbaridades en contra de las personas. Qué horror. Entonces, sí quiero hacer ese paréntesis antes de presentar esta información, porque no toda esta información fue con benevolencia en mente o con neutralidad en mente. Yo creo que sería neutralidad. Ajá, con neutralidad en mente. O Ujú. sea, no, y creo que, bueno, regresaré a este punto. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Se intentó originalmente dar evidencia de que las personas gay eran inferiores a las personas no gay, básicamente. Y la conclusión de esto fue, pues que no hay diferencias de esto que buscaron. No hay diferencia en el tamaño del cerebro, no es que sea inherentemente inferior, pues no hay. Después de esto, se empezó a hacer esta hipótesis de que la homosexualidad se desarrollaba como un problema durante el embarazo de la madre, que si habían desórdenes en las hormonas sexuales, que testosterona, progesterona, etcétera, esto daba a que una persona naciera o no gay. Ala, Entonces, ala, pero por hormonas, o sea, desde por la base hormonas. hormonal de la mamá. Entonces lo clasificaban como básicamente como un error del desarrollo embrionario o un error del desarrollo. Es como, o sea, el punto final de esto era decir que porque la mamá algo le pasaba en el embarazo, su criatura se le volvía gay. Y eso también resultó que es un error. Aunque sí se ha visto, por ejemplo, que está asociado un desarrollo en una mujer, por ejemplo, lesbiana, eh, eso está asociado a mayor testosterona durante el embarazo, pero no es un predictor, no es un causante, que en ese no es el caso porque sí hay una fuerte correlación genética en la homosexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes familiares homosexuales, es más probable que seas homosexual o hay más probabilidad. Y se han hecho estos estudios con hermanos, con gemelos, etcétera, y se llega a esta conclusión. Y estos estudios, los estudios como más serios de esto, de la correlación genética, se hicieron en los 90. Hay dos estudios específicamente que llegan a esa misma conclusión, que una persona gay, las personas gay tienen más parientes gays. Entonces, Ajá, ahí habla que ahí hay un patrón de herencia, algo genético. sí. Y también en los 90 hubo un estudio donde 409 hermanos gays se les hizo, como parte del proyecto del genoma humano, se buscó el famoso gen gay. Y Yo me acuerdo que esa investigación salió publicada, al ujú, menos una parte, en el Scientific American. Hace, ujú, ujú. Sí, y lo que encontraron, querían ellos proponer dos sitios para el gen gay, uno en el cromosoma 8 y otro que pegó más en el cromosoma X, en el XQ, en el brazo largo del cromosoma X, en la banda número 28. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando se quiso replicar esos estudios con otras poblaciones, con otros tamaños de muestra, no se pudo. O sea, no no daba había lo mismo. reproducibilidad. Entonces, la conclusión es que no hay un gen gay. Hay No hay, muchos, ajajaja. No, no es cierto. a lo mejor por ahí va. Es un efecto Este, pleiotrópico. ahí va más o menos.
Este, por ejemplo, en el 2014, igual se encontró otro estudio poblacional en donde dice que una persona es más probable que sea gay si tiene hermanos gays y una mujer es más probable ser lesbiana si tiene hermanas lesbianas. Entonces, sí hay Hermanas. hermanas lesbianas. O Ok. sea, sí hay una correlación. Incluso, este, incluso bueno, hay una correlación ahí. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Ahora la hipótesis que se está investigando y que tiene más peso es la hipótesis de la epigenética, Ok. que no es que haya un gen gay o que unos tengan el gen gay y otros no. Más bien es que todos tenemos los genes gay y todos tenemos los genes heterosexuales y todos tenemos los genes para todas las diferentes orientaciones sexuales. Pero eso no significa que van a estar activado u otro. La epigenética, epi significa arriba, por encima de la genética. Epigenética, arriba de la genética. Micrófono. Ajá, exactamente. Epigenética. Entonces, la epigenética nos dice cómo se activan o se desactivan unos u otros genes. Y resulta que cuando los gametos, el espermatozoide y el óvulo se fusionan, pues en ese momento algunos de los marcadores epigenéticos se pierden, ¿no? Como para poder tener un canvas en blanco para un nuevo individuo, pero algunos otros se mantienen. Entonces, parece ser que la evidencia apunta que las mujeres, los humanos con género, con sexo mujer, Ujú. heredan sus marcadores epigenéticos del padre, los relacionados con la orientación sexual, y los individuos con sexo hombre heredan sus marcadores epigenéticos de la madre. O sea, está como cruzado. Entonces, parece ser que eso es lo que pasa. Entonces por eso me parezco mucho a mi papá. Puede ser, pero estamos hablando específicamente de los relacionados a la orientación sexual. Ah, no, ya le dije Jotón a mi papá. Pues yo no sé qué le guste a tu papá o no, Le pues gusta quién el sabe. vino, pero no, nada, A lo nada mejor, de a otras lo mejor, cosas. a lo mejor ese también será. Sí. Pero bueno, el punto es este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, esto que va a desarrollarse. Eh, bueno, también ese es un punto. Otro punto es que sí hay una diferencia entre los cerebros heterosexuales y los cerebros homosexuales en sus Ah, los estructuras. heterosexuales hombres seguro tienen más chiquito. Ah. No lo dudo. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no, no. No tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es cierto. Bromi. Entonces, por ejemplo, algunas diferencias en el hipotálamo, que es la parte del cerebro que coordina la parte nerviosa con la parte hormonal. Hay diferencias en el núcleo supraclasmático. Hay una parte que se llama núcleo dimórfico sexual, que básicamente es el que le va a dar la pauta al resto de tus órganos endocrinos de a ver qué hormonas sexuales va a producir. ¿Cómo dices que se llama la cosa esa? ¿El Núcleo núcleo qué? dimórfico sexual. Entonces, ese es un sitio donde hay diferencia anatómica. También está, por ejemplo, la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro que se encarga de almacenar Todas las cosas recuerdos, malas. relacionados a emociones. Entonces, los recuerdos emocionales, etcétera, también tiene que ver con el sistema límbico, regulación emocional, tiene que ver con la amígdala. Y tenemos dos amígdalas, tenemos una izquierda y una derecha. Entonces, hay diferencia en la conexión de las amígdalas heterosexuales a las amígdalas homosexuales. Y también en la comisura anterior, que es la parte que conecta los lóbulos temporales del cerebro y las amígdalas también. Entonces, sí hay diferencia en los cerebros, pero ahora la pregunta es, ¿qué genera esta diferencia? ¿Se nace con esta diferencia o se desarrolla esta diferencia? Yo tengo Y una la, amiga que decía que se desarrollaba y que su mamá, que es psicóloga, bueno, fue psicóloga durante Ujú. mucho tiempo, había visto que se desarrolla y punto. Y
Pues ¿a quién le vamos a creer? A la mamá psicóloga de evidencia empírica o a la evidencia científica? Evidencia científica, por Pero supuesto. la realidad es que son las dos cosas. Pero ahí te va por qué. Pero ahí te va por qué. Ahora sí que a grandes rasgos se nace, pero también se desarrolla. ¿Por qué? Las hormonas sexuales juegan rol en la vida de los humanos en dos puntos muy importantes. Uno es en el desarrollo embrionario, cuando eres un fetito, Ujú. y otro es cuando eres un adolescente, cuando empiezas a Ah, desarrollar tus ah, características sexuales. ah. Entonces, durante esos dos puntos es cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo está nadando en hormonas sexuales. Entonces, ¿De qué básicamente, edad es? o sea, primero cuando eres un feto, durante el desarrollo, durante el desarrollo embrionario, digamos entre la semana 6 y entre la semana 12. Todos empezamos siendo lo mismo sexualmente y dependiendo de si tienes o no un cromosoma Y con el gen SRY, vas a empezar a producir cantidades de testosterona y eso te va a masculinizar, es decir, va a hacer que las estructuras que se desarrollarían en el aparato reproductor femenino se desaparezcan y aparezcan estructuras que se desarrollarán en el aparato reproductor masculino. Estas hormonas sexuales también tienen efecto en cómo se desarrolla el cerebro. Entonces, digamos que el cerebro de estos fetos, de estos embriones, están nadando en hormonas sexuales durante el desarrollo embrionario. Y eso es lo que hace que la arquitectura del cerebro tenga una u otra conformación. Y luego pues ya naces, bajan los niveles de hormonas sexuales, tienes tu niñez donde pues eres un niño, niña, niñe X, y luego viene la adolescencia, que es como la segunda ola. Entonces, durante la segunda ola de hormonas sexuales es donde ahora sí la arquitectura que ya existía ahora se desarrolla, porque es durante la adolescencia cuando se desarrolla la orientación sexual, se desarrolla pues ya la madurez sexual, se empieza a desarrollar. Estás en mute, Lola. Perdón, es que empezó a sonar la alarma de un coche y se oía bien fuerte. Se me olvidó. O sea que en esa etapa es cuando te empluma la paloma, pues, en pocas palabras. Exactamente. Entonces, en pocas palabras, se nace con un cerebro ya con esta predisposición, con esta orientación y hasta que te llegue la adolescencia para madurar tus características sexuales, también madura esto. Entonces ahí es cuando muchas personas dicen, es que mi niño no era así y de repente cuando se volvió rebelde. O sea que y la cu- adolescencia es el destrampe, ¿no? O sea, la adolescencia es el Exactamente. destrampe. Ujú. Mm. Así es. Entonces, pues básicamente de eso se trata, la orientación sexual. No se ha identificado el gen gay porque no hay gen gay. Más bien es, todos tenemos el gen gay, el gen heterosexual, los genes para todas las orientaciones, pero más bien tenemos marcaje epigenético que eso va a predisponer que se desarrollen unas u otras cosas. O ¿Y sea que por se qué? prendan y se apaguen genes o Exactamente. grupos. Sí. ¿Y por qué hablo de, por ejemplo, estas diferencias entre el cerebro homosexual y el cerebro heterosexual? Pues porque obviamente el comportamiento, el órgano que se encarga de esto es el cerebro. O Claro, sea, por supuesto. entonces no es porque sea como una cosa discriminativa o discriminatoria de que uno u otro. Es que pues así es. Es Sí hay que, diferencia en las estructuras. pero el hecho de que haya diferencia no quiere decir que uno sea más y otro sea menos. Claro. Es que Ujú, esa es la base de la discriminación y de la segregación, que unos ujú. se creen más que otros. Y pues fíjate que no, o sea, solo somos diferentes, como dices tú, ¿no? O sea, no es ni bueno ni malo, solo diferente. Punto. Exactamente. Entonces, básicamente es esto. Y bueno, esa es una de las hipótesis, que es la que ahorita tiene más como peso, la que tiene más evidencia, pero también se han visto otras, es que es algo medio complicado, es algo medio complicado. Por ejemplo, se hizo un estudio, pues este estudio que les digo de los noventas, donde querían correlacionar el sitio del cromosoma X con la homosexualidad, hicieron un modelo matemático que según ellos te podía predecir el 70% de los casos de homosexualidad.
Pero bueno, ya se vio que no estuvo tan bien hecho su estudio, X. Pero lo que sí se sabe es, por ejemplo, que, eh, que una mujer embarazada, si se embaraza de hombres, de bebés con género masculino, y Y te iba a siguen, decir, no, pues ni modo que se embarace de otra abeja. no, ¿Qué pues no sí, estamos diciendo que, ¿qué es o lo pues que es está por pasando? una hermana? Si es por un No, pues bebé, sí. ¿no? O sea Ya ni que para cuando eso, su bebé es hombre, ajá, que cuando su es bebé varón, es es hombre, varón. es varón, es cuando su bebé tiene sexo masculino, este, si tiene otro hijo varón, cada vez la probabilidad, cada vez la probabilidad de que estos hijos sean gays es mayor. En- Changos. entonces, si tú tienes, si, o sea, el hijo chico tiene más probabilidad de ser gay si tiene hermanos mayores. Este no es el caso para las mujeres lesbianas. Esto solamente aplica, se ha visto en hombres gay. Y aquí, ¿cuál es la hipótesis? Aquí la hipótesis es de que, a ver, hay algo que cuando la mujer se embaraza de su primer niño, de su primer hombre, algo que cambia, algo que, por ejemplo, que genera anticuerpos o genera una modificación epigenética en sus gametos, etcétera, como para que su siguiente criatura, su siguiente niño, tenga más probabilidad de ser gay. Y no es una probabilidad chiquita, es el 33% contra la población total. O sea, un Fíjate, tercio de probabilidad de que tu siguiente hijo sea gay contra la población en general. y esto fíjate que también podría ser como esta parte de la hemólisis del no nato, o sea Ujú, que a la mamá es sangre A positiva y el papá es O negativo, ¿no? Ah, no, ujú. tendría que ser al revés, la mamá es O negativa Y el y papá el es A. papá es A positivo, ¿no? Entonces se Ujú, embarazan y pues el bebé va a traer, le toca que sea la sangre del papá, el tipo de sangre del ujú, papá y sale A positivo, pero pues la mamá sigue siendo O negativo, ujú. entonces cuando hay una mezcla ahí de sangres, No hay este, compatibilidad. sí, no hay compatibilidad y la mamá se pone muy mal, el bebé también se puede morir. Entonces, si la logran, si la libran, pues entonces la mamá va a quedar con memoria, Con anticuerpos contra. ajá, con anticuerpos en contra del tipo de sangre que le hizo daño a ella y a su hijo, ¿no? O Ujú. sea, del tipo de sangre del bebé. Entonces, si esto pasa, esta parte de De la inmunología del del- embarazo. exactamente, que quede como memoria, también puede llegar a quedar como memoria Claro. en la parte de que a mayor cantidad de hijos, mayor probabilidad de homosexualidad, o sea, Ahí hay una correlación entre la inmunología del embarazo con la orientación sexual, que todavía no se sabe exactamente cuál es el mecanismo. Porque sí, así como dices, o sea, para la mamá, pues la mamá es XX, tiene cromosoma X con otro X, y el bebé hombre, pues va a ser XY. Entonces, la mamá no debería de poder reconocer al Y, al cromosoma Y. ujú. Entonces, Está ahí hay algo. interesante. Está bien Entonces, interesante, sí. Y es que, ¿sabes qué? También creo que estamos como muy casados en encontrar la causa, ujú, cuando en realidad los efectos pleiotrópicos, o sea, que son culpa de muchos. muchos genes al mismo tiempo o de muchos factores al mismo Ujú. tiempo, es lo más común. Sí, y es súper común, por ejemplo, mucha gente dice, ay, es que ahora cuando haya CRISPR van a poder cambiar el color de ojos. Chico, no sabemos todavía ni cuáles son todos los genes que generan el color de ojos, porque son Sí, muchos. sí, sí, sí. Está súper cañón. Oye, Isaac, ya llevamos un poquito, casi una hora, si no es que ya la Ujú, hora de estar platicando de todo esto y los conceptos que me platicas son muy interesantes. Me parece que la parte esta que estás mencionando de cómo se hereda y de cómo se pasa de generación en generación y cómo van aumentando las probabilidades de tener un hijo homosexual a medida, o hija homosexual, ujú, a medida que va progresando los embarazos, ¿no? Ahora, ujú, aquí, yo siento que esta información que tú traes nos da para más, nada más que quisiera también separar, como que darle su lugar a cada parte de la comunidad, ¿no? O sea, ujú. si de por sí ya los invisibilizan en muchos sentidos, por, o sea, lo que nos platicas de la parte de la bisexualidad, tal vez poder dedicarle un poquito más a cada uno de ellos,
no sé si tú estás de acuerdo Por y supuesto que yes. podremos hacerlo después, podremos irlos intercalando las temporadas y todo. Y bueno, se los platicamos, Patreoncitos y Chilivers que nos escuchan, pues porque evidentemente queremos hacerlos partícipes de todo esto. Escríbanos, pregúntenos, contáctenos en las redes sociales. Y bueno, pues solicítenos este tipo de temas o información si ustedes lo creen conveniente. Terminado el paréntesis cultural de que nos busquen en el Instagram como Ciencia al Chile y es el del cerebrito y que nos busquen en Facebook también. Ujú. Aunque no publicamos mucho, publicamos nuestros episodios, pero pueden bajar todos también de Spotify, de De Deezer, de Buzzsprout. Buzzsprout, En YouTube, estamos en YouTube estamos también. en YouTube también, hay que subir esa cuenta también. Y bueno, también estamos en Amazon Music. Ajá. Este, Ujú. pues O sí, sea, hasta en la sopa no se puede encontrar, sí, y toda la básicamente. evidencia que nos está platicando Isaac, vamos a procurarla ahí en la liga, en la descripción, para poder, pues para que ustedes puedan ir y juzgar por sí mismos, ¿no? Porque a final de cuentas, de lo que no queremos es que nos crean todo, lo que queremos es despertar esas dudas para que ustedes vayan y busquen y nos compartan. Oye, Isaac, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Algo que podrías agregar a esta conversación. O sea, a ver, resumiendo, se nace, no es nada más un gen, no hay un gen gay, Ujú. hay probablemente varios. La epigenética es la que va a determinar esto, o sea, el Ujú. Si está ambiente. aprendido o no. Ajá, el ambiente en el que se desarrolla. Ojo, con ambiente no me refiero al ambiente de que haya, fiesta o que lo vistan de niña o de niño Ujú. o de lo que sea. Eso no es ambiente. O sea, me refiero a la parte de la interacción de los rayos UV con la piel, la alimentación, Ujú. el ambiente que hay en la casa, en la parte también emocional, porque eso genera señales de hormonas y de neurotransmisores que te hacen modularte y que te hacen vamos a Ujú. decir, que te Ujú. configuran, ¿no? Pero en este caso, más bien estamos hablando de una epigenética que se hereda, más que se modifique por el ambiente. Ok. Y entonces eso es muy importante entenderlo, ¿no? Esta Ujú. epigenética que pues que tiene que ver con la parte de la herencia, quiere decir que hay un componente que todavía no conocemos que modifica de Ujú. alguna u otra manera o que prende Estos estos genes. múltiples genes, ¿no? Ujú. Que no sabemos cuántos son, repito. Ujú. ¿Es correcto? ¿Falta algo más, Isaac? ¿Algo más que Sí, quisieras darnos? quiero entonces agregar una cosa más. Lo que quiero agregar es que la homosexualidad es una ventaja evolutiva. Cañón, a ver, cuéntame. Es una ventaja evolutiva, porque si no fuera, no estuviera. Entonces, ¿por qué? Obviamente uno puede pensar de que, pues es que como los gays no se reproducen, pues no van a heredar estos genes, pero entonces si no se heredaran, no estuvieran y no habría una ventaja. La ventaja no es para el individuo, la ventaja es para la población. Y aquí es donde entra la hipótesis slash teoría, porque eso sí tiene mucha evidencia, que se le conoce coloquialmente como la teoría del tío gay. ¿Es en serio? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que si tienes en una población, en un total de población, a un grupo de personas que no se reproducen, esas personas que no se reproducen pueden ayudar a cuidar a la descendencia de los que sí. Ya, ok. O sea, también tiene Entonces, que ver un poquito con la parte de los cuidados y del componente efectivo, afectivo, ¿no? sí, entonces es un beneficio para la población, para la comunidad, que haya una parte de la población que no se reproduzca. Pero a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues es que si no se reproducen, entonces ¿por qué no evolucionaron todos hacia asexualidad? Pues ese es otro tema. Ese es otro tema Oh, todavía más híjole. complejo. No, y eso yo creo que sí lo vamos a tener que retomar, porque mira, a final de cuentas, la parte de la reproducción y de las herencias en la parte de la población humana no es pecata minuta, ¿saben? Las No. poblaciones se dieron desde muchísimo tiempo antes, por eso no hay un solo origen, no hay una sola Eva. Ujú. Si la memoria no me engaña, hay 8 Evas diferentes
y se dieron cuenta por la parte de las mitocondrias. Pero como dices, que es arena de otro costal. A final de cuentas, aquí lo que queremos ver es que pues, la evidencia está ahí, les vamos a pegar las ligas para que ustedes puedan ir leyendo. Y bueno, si tú eres una persona que, pues que la parte de la comunidad LGBTI más QR, no sé qué, te tiene muy sin cuidado, bueno, tal vez podrías interesarte un poco para poder entender que hay fenómenos más complejos que todavía no podemos resolver. Ujú. Y me refiero a fenómenos biológicos, tal y como la homosexualidad, que hoy en día, si quieres, se puede ver por todos lados, pero no Ujú. nos ponemos a pensar cuáles son las repercusiones y el origen de todo esto. Así Así que bueno, es. pues gracias por escucharnos. Cumplimos ya la hora completa, nos quedó mucha tela de dónde cortar. Vamos a Ujú. procurar tenerles la información y poder armar otro programita al respecto de todo esto para darle aquí a cada quien su espacio. ¿Te parece, Claro, Isaac? por supuesto, nos queda pendiente entonces hablar sobre la otra mitad de la LGBT, la parte Perfecto. sobre género. Y eso también está bien interesante, bien padre. Fíjate que sí, sí, vamos a hacerlo, vamos a planearlo para poder traerles esta info. Y bueno, hay esta parte de la ideología de género. Isaac, ¿tú sabes qué es la ideología de género? Sí, sí, sí sé qué es. Porque la ideología de género, o sea, pues el género Te no es que la, te la tengas una puedo, te la idea, ¿no? puedo, te puedo resumir la ideología de género A ver, como cuéntame. concepto en una sola palabra. Ya me Es imaginé. una mamada, es lo que es. Pero esas están buenas. Oye, No, no, esto es no una está mamada de bueno. las que no están buenas. Esto no está bien. La ideología, así rapidísimo, la ideología de género es la palabra que utilizan las personas en contra de los derechos LGBT para encasillar a lo que ellos piensan que es diferente a ellos. Porque el género no es una ideología de, es que le quieren enseñar a mis hijos a ser gay. O sea, no. Yo creo que para el tema de ideología de género vale la pena hablarlo en el tema que hablemos de género, porque, Hagámoslo, porque aquí yo hagámoslo, tengo varios rounds que echarme con estos monos. Pero hagámoslo. bueno. Pues bueno, Isaac, ¿mandamos besitos? Sí, muchas gracias por escucharnos y por escucharme desvariar. Espero que les haya sido interesante este tema. Para mí se me hace muy interesante, pues es un tema que yo he estudiado muchas veces en mi vida y pues se lo queríamos compartir con mucho cariño para todos ustedes, todos, todas y todes. Besitos en él. Besitos en el marcador epigenético de la homosexualidad, para que le dé sabor. Para que le dé sabor. Y bueno, pues yo también les agradezco muchísimo poner este tiempo que nos disponen y sobre todo la paciencia que hemos tenido. Este, repito, es el fin de temporada, es el último episodio que vamos a tener en un buen rato. Si todo sale bien, regresaremos a finales de enero. Si todo sale mal, vamos a regresar hasta principios de marzo porque vienen muchísimos cambios en nuestras vidas. Esta semana va a ser para definir mi rumbo en muchas cosas. Ya los patrios ya les platicamos de qué se trata. Nada malo, no se preocupen, muy por el contrario. Y pues bueno, Ujú. Isaac está a plena tesis porque se tiene que graduar, sí o sí, ¿verdad, Isaac? No hay opción. No La hay ciencia no se opción. detiene. La ciencia no se detiene, pero ciencia el Chile menos. Pero para nada. Entonces, bueno, nos vemos pronto. Por favor, escríbanos al correo electrónico ciencia.alchile@gmail.com. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Instagram y Facebook. Y bueno, ya saben que es el del cerebrito hablándole al chilito así. Sí. El que tengo aquí atrás. Ese que tiene ahí atrás Isaac. Y pues bueno, espero que tengan felices fiestas de Ciencia el Chile para todos ustedes, chilivers que nos siguen. Les agradecemos todo este año. De verdad, el final de año es muy especial porque, bueno, son ciclos que se van cumpliendo de gente que tienes en tu vida. Y bueno, yo quiero Ujú. agradecer especialmente a mi buen Isaac, a mi compinche, a Ah, mi maniwi, a mi compi, a mi peor es ah, nada. qué fuerte. Ah, por, qué por bonito. Yo aguantarte también. estas locuras, Maniwee. De verdad, este episodio, que es el episodio, ¿cómo le vamos a poner? El episodio maldito, el episodio Sí, poseso, ¿o pinche qué? poseído por el Espíritu Santo y el Espíritu de Satanás y por todas cosas. El episodio encantado, el episodio encantado. Ujú. De verdad, ha sido una odisea y pues gracias por estar ahí de todos modos siempre al pie del cañón. No, Esperemos hombre, seguir es con salud. mutuo, todo es mutuo. Y ciencia al Chile
jamás se raja. Aquí no son rajas, no, no son ciencia las rajas o algo así, es ciencia al chile. No son rajas de chile. Ah, no, espérate. Rajas de chile. Qué rico, Se güey, antoja. con elotito y cremita. Se Ay, no puedo antoja, comer crema, verdaderamente. maldición. Bueno, Tal. yo les mando besitos en la raja de chile poblano con cremita y elotitos. Espero de verdad que la pasen muy bien y pues disfruten. Nos vemos pronto. Besitos. Bye. Ciencia al chile.